Bendecidos mis amados hermanos, este primer domingo del mes de octubre, sabemos bien que es un mes donde va a suceder cosas gloriosas, maravillosas y mucho más grandes de las que hemos visto estos días del mes de septiembre. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que siempre están presentes, escuchando y viendo estos videos, escuchando la palabra de Cristo Jesús, la que nos establece, forma, corrige nuestras creencias. Realmente lo que corrige son las creencias en nuestra mente. Y tenemos que día tras día darle gracias a Dios por todas las cosas que nos está dando. Gracias al Señor porque creemos firmemente que estamos congregándonos, aunque sea virtualmente, pero nos estamos congregando escuchando la palabra de Dios. La palabra dice que donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, ahí se manifestará Él, estará Él, lo que es en manifestación, lógicamente. También quiero dar gracias a Dios por los milagros extraordinarios. Ayer me llamó una hermana donde me decía que estaba escuchando el mensaje del domingo pasado cuando hablaba que llevamos 9 meses de estar enseñando fe y que era algo simbólico para lo que es un embarazo espiritual y que se iba a manifestar o nacer los milagros. Pues al día siguiente fue algo tremendo porque, en esa semana ya le entregaron la casa a ellos, casa nueva totalmente que hicieron, y están felices, están contentos esta familia, y lógicamente que yo me pongo feliz porque todo el éxito que tenga usted también lo tengo yo, porque creo que a través de esta palabra han sucedido milagros, señales y prodigios. Pues doy gracias a Dios por cada uno de ellos que han recibido ese milagro extraordinario, esa casa propia. Dios, en estos tiempos tener una casa propia, y no solamente tenerla, sino que está nueva, la acaban de hacer. Y me llamaba o me escribía y me decía eso, que gracias al Señor por lo que Dios ha hecho, por la palabra, lógicamente también por el medio que Dios ha usado, que es su marido, y felices, estamos felices, por lo que Dios está haciendo milagrosamente. También acaba de sucederle un milagro extraordinario, maravilloso a una jueza, y estábamos creyendo con ella, estamos de acuerdo, su mamá, ella y yo estábamos de acuerdo en ese milagro, y sucedió ese milagro. Y bueno, lo que espero, tengo una expectativa de estos 3 meses que faltan para cerrar este año, los milagros que se van a manifestar. Los milagros. No es en vano estar 9 meses escuchando palabra, corrigiendo con la palabra, creencias incorrectas que teníamos, tradiciones que teníamos. No es en vano. Definitivamente va a dar el fruto que Dios ha dicho, porque es Cristo Jesús la raíz, la cual da fruto en nuestra vida a través de su palabra. Pero, claro, cada uno de ustedes, juntamente conmigo, pues nos exponemos a la luz de esta palabra, nos exponemos a ser corregidos. Hay momentos que decimos, no entiendo lo que se está diciendo. Hay momentos lo que decimos, es que, ¿cómo es esto? Pero lo que hacemos es obedecer a la fe de Dios. Obedecemos en fe. Respondemos correctamente a lo que Dios nos está enseñando, y lógicamente lo que está sucediendo son todos estos milagros extraordinarios, maravillosos. Pues quiero decirte que vienen cosas mucho más grandes. Yo estoy entusiasmado, yo estoy creyendo que los milagros de cada uno de ustedes, como sé bien que han sucedido milagros y no me han escrito testificándome de esos milagros, pero sé bien que está sucediendo milagros. Y quiero decirte algo, puede ser que no sea una casa nueva en tu vida, puede ser que sea otra cosa, que a veces decimos nosotros, pues es que es tan insignificante lo que sucedió. No es insignificante, es Dios mostrándose, porque de ahí vienen las cosas grandes. Dice la palabra de Dios que no debemos menospreciar las cosas pequeñas que pasan en nuestra vida.
sino que seamos entendidos espiritualmente, seamos entendidos de quién lo está haciendo, por qué lo está haciendo, qué es lo que está sucediendo en nuestra vida a través de nuestro Padre Celestial y su Hijo amado. Pero bueno, gracias al Señor por estos maravillosos milagros que están pasando. Hoy vamos a continuar hablando acerca de teniendo el mismo espíritu de fe, o vamos a hablar de fe, respondiendo correctamente a la fe, pero la serie de este mes de octubre es teniendo el mismo espíritu de fe. Y el tema o la lección es ¿qué clase de fe tenemos? Pero antes vamos a ir al repaso de lo que vimos el domingo pasado. Estudiamos que Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios, o sea, en oración y alabanza, que es acción de gracia. Cerramos el domingo pasado esa parte. Vimos que todo hijo de Dios siempre le va a agradar a Dios, o siempre agrada a Dios porque tiene fe. Todo hijo de Dios tiene fe. Todo hijo de Dios tiene la fe de Dios. Vamos a verlo más adelante. ¿Por qué digo esto? Porque estábamos viendo Hebreos 11:6, que muchas veces le ponemos un enfoque diferente, donde dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, entonces muchas veces en las enseñanzas se les dice a las personas que no tienen fe. Si yo digo que no tiene fe un hijo de Dios, significa que no le está agradando o que no le agrada a Dios. Porque es imposible agradar a Dios sin fe. Por tanto, entonces creemos que porque no hay una acción de esa fe correcta, una respuesta correcta, aquella persona no tiene la fe de Dios. Bueno, todo hijo de Dios tiene la fe de Dios. Como tiene la fe de Dios, ejerza o no ejerza la autoridad en fe, siempre va a agradar a Dios. Porque aquí lo que me dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, tengo la fe de Dios. ¿Qué significa eso? Que le agrado a Dios. Que estoy aprendiendo a usar la fe. Que estoy aprendiendo a ejercer la fe, que estoy aprendiendo a vivir en fe, que estoy aprendiendo a caminar en fe, es otra cosa. Pero tú tienes la fe de Dios en tu espíritu. Por tanto, todo aquel que te diga es que usted no le está agradando a Dios, lo siento mucho, pero ya Dios me dijo bien claro a través de su palabra que yo le estoy agradando a Él. Qué importante es la fe. Oiga, hemos estado hablando que la gracia lo que hace es colocar correctamente la fe. Así que no vamos a poner fe en la fe, sino fe en Cristo Jesús. Vamos a colocar correctamente, y eso es lo que hemos estado viendo en la oración. Hemos estado hablando acerca de congregarse, hemos estado hablando de santidad, hemos estado hablando de sanidad, hemos estado hablando de obediencia. ¿Qué es? Es colocar la gracia, coloca correctamente el lugar que tiene cada de estos atributos de Dios. ¿Qué clase de fe tenemos? ¿Qué clase de fe tenemos? Hoy que estaba orando en la mañana y meditando en esto, porque eso es fe, meditar en la palabra. Eso es fe, eso es una acción, eso es una obediencia de fe, meditar en la palabra. Y estaba acerca de esto, ¿qué clase de fe tenemos? ¿Cuántas medidas de fe hay? ¿Grande? ¿Pequeña? ¿Poca? Eso lo dice en el Antiguo Pacto. Fue dicho por Jesucristo, por Jesús en el Antiguo Pacto, en los Evangelios. Y todavía, hoy en día, se le está aplicando en el Nuevo Pacto, en la gracia,
a las personas hablándoles que deben de desarrollar una fe, que deben de crecer, debe crecer esa fe. Bueno, ninguna de las cartas encontramos esas frases. Que tú tienes poca fe, que tú tienes grande fe, de que no tienes fe, todavía otros dicen. Dije que todo hijo de Dios tiene la misma fe que tiene el Padre. Es la misma fe de nuestro Padre Celestial. Wow, cuando empecé a meditar en eso, donde Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos que el universo fue hecho por lo que no se veía, por la palabra de Dios. En Génesis, de pensar de que por la palabra Dios creó ordenó la tierra. Ver que Jesucristo por la fe multiplicó panes y peces. Ver a Pedro, que se le critica tanto, caminar sobre las aguas. Ver a un Pedro tener revelación de quién era Jesús. Ver a un Pedro en la puerta de la Hermosa, ya en Hechos 3, sanando a un cojo. ¡Wow! ¡Qué fe! ¡Qué fe! Ver a Jesús levantando a los muertos. Ver a Jesús convirtiendo el agua en vino. ¡Qué fe! ¡Qué fe! La fe de Dios. Y todo hijo de Dios, que es lo que vamos a ver hoy, es lo que vamos a establecer hoy, que todo hijo de Dios tiene la fe del Padre. En Marcos capítulo 11, verso 22, medita esto. Yo tengo la fe de Dios. Sí, yo sé la pregunta. ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa esto? Lo veremos. Y es simple, es sencillo. Pero lo primero que debemos establecer, lo primero que debemos desarrollar nuestra conciencia, lo primero que debemos de saber es que la fe que yo tengo es la misma fe, ojo, la misma fe de Dios Padre. Jesús dijo, respondiendo Jesús, Marcos 11:22, les dijo, tened fe en Dios. El original dice, tened la fe de Dios. Tened la fe de Dios. Lógico, aquí está hablando en el antiguo pacto. Cristo no había muerto. Cristo no había sido crucificado. Cristo no había sido resucitado. Por tanto, le está hablando y diciendo que tened la misma fe de Dios. Ahora yo les puedo decir con toda autoridad en el nuevo pacto, tú tienes la fe de Dios. Tú tienes la fe de Dios. Tú tienes la fe de Dios. Como Pablo tenía la gracia de Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate en mi gracia. Úsala, muchachos, esa gracia. Esos regalos que le he dado, es el regalo que te he dado. Úsalo. Tú tienes la fe de Dios y Dios nos ha autorizado a través de la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo a usar esa fe. Pero ¿cómo usaremos la fe si no sabemos o conocemos acerca de la fe? Eso lo veremos más adelante. En 2 Corintios capítulo 5, verso 13 van a ver que voy a dar muchos versículos. En 2 Corintios capítulo 5, verso 13, porque el punto, el énfasis de esta enseñanza hoy es que tú tienes la fe de el Padre Celestial. Dice 2 Corintios 5:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Pablo hablando, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, teniendo el mismo espíritu de fe. ¿El mismo espíritu de fe de quién? De Dios. El mismo espíritu de fe de Cristo. Nuestro espíritu no tiene que crecer
porque está completo en Cristo Jesús. Mucha gente dice, es que tiene que crecer, usted tiene que crecer en el Espíritu. No, nuestro Espíritu es uno en Cristo y no tiene que crecer. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque como nuestro Espíritu está completo en Cristo Jesús, los atributos que Dios tiene, los atributos que Jesucristo tiene, que está en nuestro espíritu, no tienen que crecer. ¿De dónde viene eso que tenemos que crecer espiritualmente o crecer en el espíritu? Una razón. Llegan a, o no hay ese conocimiento de espíritu, alma y cuerpo. Donde debemos de crecer es en el conocimiento espiritual en el alma. No en el espíritu. En el espíritu somos uno con Cristo. Y por tanto, si somos uno con Cristo, los atributos del Dios Padre Todopoderoso están en nuestro espíritu. El crecer en nuestro conocimiento espiritual, ahí sí, vamos a crecer en el conocimiento espiritual en el alma, que es lo que se le llama transformación del alma. Pastor, ¿y cómo se transforma el alma? Sencillo, Romanos 12:2 dice que se transforma renovando el entendimiento. A ver, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No me voy a quedar mucho en este verso, porque aquí es sacar una riqueza gloriosa espiritual, pero la veremos más adelante. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que vamos a renovar nuestro entendimiento. Al renovar nuestro entendimiento, nuestra alma, que es espíritu, que es mente, emociones y voluntad, va a ser transformada para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Hemos usado frases incorrectas que han hecho creencias incorrectas, como debemos de menguar para que Cristo crezca. Eso fue Juan el que lo dijo en el Antiguo Pacto. Debemos de menguar para que Cristo crezca. Cristo no crece. Cristo vino con todo, dice Filipenses capítulo 2, con toda su autoridad, gloria y poder, vino a nosotros. Dios hecho hombre, murió en la cruz del Calvario, resucitó, ahora su espíritu viene a nosotros, a nuestro espíritu y se hace uno. Pero no es que tampoco, como dicen algunos, nació en nuestro corazón, nació en nuestro espíritu. No, Cristo no nació en nuestro espíritu. No nació en nuestro espíritu. Cuando hablemos acerca del nuevo nacimiento, hablaremos de esto. Todavía queda esa mentalidad tradicional del niñito en el pesebre, que lo tenemos como simbolismo los 24 de diciembre. El niñito Dios nació. Y entonces tenemos como esa mentalidad, y todavía tradicionalmente ha entrado a la iglesia evangélica en lo que es el niñito Dios. Entonces el niñito nació en mi espíritu. No ha nacido. Vino como es completo, pleno a nuestro espíritu y sí, su espíritu. Por tanto, nosotros no tenemos que menguar para que Él crezca. Él está crecido. Él está grande dentro de nosotros en nuestro espíritu. Lo que estamos haciendo con este tipo de enseñanza es crecer en el conocimiento de ese poderoso, glorioso, resucitado Cristo que está en nosotros. Estamos conociendo a Cristo, estamos conociendo a la persona. No estamos conociendo a cualquier persona, estamos conociendo al Hijo de Dios,
al que vino. Estamos conociendo a Dios hecho hombre y resucitado y glorificado. Estamos conociendo, ahí estamos creciendo en conocimiento de quién es Cristo. 1, de que Cristo está dentro de nosotros. 2, de que nosotros en Cristo tenemos una nueva identidad. Somos hijos de Dios. Somos nueva criatura. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que estamos conociendo. Lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer. Por tanto, lo que estamos con estas enseñanzas es creciendo en conocimiento. Mayor sepamos las cosas de Dios. Mayor sepamos lo que Dios nos ha dado y nos ha hablado, más vamos a fluir en lo que es la fe. Porque bien claro nos enseña la palabra, lo veremos ahora, que necesitamos conocer para creer en eso que conocemos. A ver, más adelante lo digo. Según de Pedro, capítulo 1, verso 1. Hoy dije que solo versículos voy a dar y voy a estar dando estos versículos para establecer, para fundamentar que la fe que tenemos nosotros es la misma fe que la del Padre Celestial. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol, servidor y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe. No la va a alcanzar. No es que tienes que hacer algo para alcanzar esa fe. No es que tienes que estudiar Biblia para alcanzar esa fe. No es como dicen algunos, la fe viene por el oír. No. Vamos, aquí dice bien claro: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor, de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Por la justicia, porque Dios, a través de Cristo Jesús, que sí lo recibimos por fe, pero a través de Jesucristo recibimos la justicia de Dios, según de Corintios 5:21. Y aquel que hizo pecado, a quien a Jesucristo lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. Por eso hablábamos, creo que el domingo pasado, que es acerca de que la fe de los justos, que debemos de entender que somos justos. Sí, que no es por mis obras, no es por lo que yo estudio, no es por lo que yo conozco Biblia, no es por cuanto oro, no es por cuanto ayuno, no es por cuanto me congrego. No. Aquí estamos estableciendo el Espíritu. Estamos estableciendo de que la fe está en el Espíritu. ¿Por qué? Por la justicia de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Una fe, ojo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice el apóstol Pedro. Una fe como la de él, como dije anteriormente, caminó sobre las aguas, vio a Cristo hacer milagros. Sí, los errores, sí. Oye, qué tremendo, errores. Pero ¿cuántos errores tuvo Pedro? Y empieza a ver cuántas cosas gloriosas y maravillosas. Una fe era lo que estaba ahí. Claro, en el momento que nace de nuevo Pedro, esa fe de Dios plena, completa y absoluta. Después hablaremos de esto. Dice, una fe igual. Aquí está hablando ya en el nuevo pacto. Aquí ya está hablando bajo gracia o en gracia. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Sí, la misma fe del apóstol Pablo, la misma fe del apóstol Pedro, la misma fe de estos hombres que vieron, el mismo Pablo
señales, milagros, una serpiente lo mordió y no le sucedió nada. Tantas cosas que sucedió con Pablo, tantos milagros. Dice que se llevaban los paños, se llevaban todo lo que tenía él y con solo eso los enfermos se sanaban. Oye, la misma fe, la revelación que tuvo Pablo. Pablo no estuvo con Jesús caminando cuando estuvo caminando en la tierra como Jesús de Nazaret. Pablo tuvo revelación de Cristo Jesús resucitado, glorificado. ¡Qué fe! ¡Qué maravillosa y qué gloriosa fe! Y si vemos Hebreos capítulo 11, todo ese pasaje, ver tanta gente de fe. Bueno, aquí dice, wow, y los que estuvimos hablando estos domingos atrás, la fe de Abraham. Wow. Todo lo que sucedió, todo lo que pasó, todo lo que se mantuvo, es la misma fe de Dios. El mensaje, considero, con todo el respeto, que el mensaje que debe haber en todo predicador y en todo púlpito es enfatizar que todos los hijos de Dios tienen la misma fe de Dios. Que no hay hombres y mujeres que tengan más fe que otros, o que tengan menos fe que otros. Es la misma fe, el mismo nivel. Por tanto, no hay nadie en Cristo, dije, que tenga mayor o menor fe que otros. Dios no hace acepción de personas. Que unos saben usar más la fe que otros, sí. Ahí sí. Que unos tienen mayor conocimiento, sí. Ahí sí. Que unos que tienen el conocimiento y lo aprovecha, como dice la palabra, sí. Ahí sí. Pero que tengan más fe que otros, no. Por eso lo que enseñamos no es para tener más fe, sino para saber usar lo que ya tenemos, la fe de Dios. Gálatas 2, versos 16 y 20. Estoy dando versículos nuevamente. Estoy dando versículos, hablando un poquito de ellos, pero estoy dando versículos para establecer. Recuérdese que la palabra nos dice que 2 o 3 testigos es establecido cualquier cosa. En Gálatas capítulo 2, versos 16 y 20 dice de esta manera, verso 16, vamos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Sino por la fe de Jesucristo. Así que es la fe que me dio, dice Efesios capítulo 2, verso 8, dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto es don de Dios. Tanto es un regalo, la gracia como la fe. Dios nos dio la fe para recibir esa gracia, para recibir ese regalo. ¿Cuál regalo? El de la justificación, el de la salvación, el de la sanidad, el de los milagros, el de la prosperidad, el de la provisión, el de la felicidad. No, Dios, es un regalo, es de Él, es un regalo. Por tanto dice, sino por la fe de Jesucristo, la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Note que aquí Pablo dice que la fe es de Jesucristo. Y después estaremos entrando en lo que Gálatas 3, cuando nos dice que la fe es Jesucristo. Antes de que viniera la fe,
Si hubo un tiempo de que antes que viniera la fe estábamos encarcelados, eso está en Gálatas 3:23, estábamos encarcelados bajo la ley. Así que los que están bajo la ley están esperando que venga la fe, pero ahora los que somos hijos de Dios bajo la gracia está la fe en nosotros. ¿Quién es? Cristo Jesús. La fe de Dios. Miren, meditar en esto, sentarse a meditar en esto, lógicamente que muchas veces no vamos a comprender con nuestro razonamiento natural, pero sí lo vamos a creer. Como dice una licenciada, me llama mucho la atención: pastor, hay cosas que no entiendo, pero si la Biblia lo dice, y usted dice que la Biblia lo dice, y ahí está escrito, eso es lo que creo. Eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:13, que teniendo el mismo Espíritu Santo, por tanto, creyó, habló. Porque hay personas que quieren razonar naturalmente esto, ¿no? Y esto se recibe en fe. A ver, somos justificados por la fe de Jesucristo, no por mi fe, no por las obras que yo puedo hacer, no por lo que yo hago, sino por la fe que tiene Jesucristo en el Padre. Vamos, hemos creído que somos justificados por esa fe y en esa fe. O sea, Cristo creyó que seríamos justificados. Cristo ejerció fe, fue a la cruz del Calvario en fe de que usted y yo íbamos a ser justificados. ¿Qué lo garantizaba? Porque era Dios, nos dio libertad para escoger. Podemos recibirlo o desecharlo. No nos obliga. Pero Él creyó que la obra en la cruz del Calvario primero iba a limpiar, a desaparecer todo pecado del mundo, y que todo aquel que creyere en Él tendría vida eterna. Debemos de creer lo que Cristo ha creído de nosotros. Eso es fe. Eso lo estuve hablando un poquito en lo que es la obediencia los jueves. Es creer lo que Cristo cree de mí. No creer lo que dice Panchito, lo que dice María, lo que dice cualquier persona. No es creer lo que diga tus pensamientos negativos. Es creer lo que dice Cristo Jesús de usted. Voy a usar la fe. Esa es la fe. La fe cree en el Padre. El Padre Celestial dijo: Arnoldo, tú eres pastor. Yo creo eso y me muevo en eso, opero en eso, fluyo en eso. No tengo que esforzarme. No tengo que luchar para moverme en el regalo por gracia o el don del ministerio pastoral y de maestro. Es algo que me tiene envuelto, es algo que me atrae, es algo que amo, es una pasión que tengo por eso. Por eso cuando le sucede un milagro a un hermano, le sucede un milagro a una hermana, le sucede un milagro a una familia, yo me hago parte. Dispénsame, me autorizo. Me hago parte de esa bendición y me alegro y me gozo y doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque, como decía esta hermana, por la palabra que hemos recibido. Yo soy simplemente un instrumento y yo reconozco que soy un instrumento. Pero Pablo y los apóstoles y los ministros decían servidor y apóstol. Yo puedo decir
servidor, pastor y maestro de Jesucristo. Tengo esa fe en mi Señor Jesucristo. Creo lo que Él dijo. Y creo en la sanidad, en la provisión. Él lo dijo. No. Todo lo que te haga falta está suplido conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Él lo dijo que yo voy a vivir en su fe. Ahorita vemos algo bien interesante ahí. Y el verso 20 de Gálatas 2 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Sí, vivo en su fe, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivimos por la fe de Jesucristo. O sea, fluimos en la fe que Cristo nos ha dado, que el Padre Celestial nos ha dado. Juan 14:12. Dice Juan 14:12. De cierto digo, cuando Jesús decía de cierto, pongan atención porque viene algo maravilloso y glorioso. Está trayendo la atención a las personas. De cierto y afirmando. De cierto, diciendo, es sumamente importante. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, el que cree en Él, las obras que yo hago, Él las hará porque voy al Padre. Al fluir en la misma fe, Jesús decía bien claro, todo lo que sucede es porque mi papá lo está haciendo. Eso es lo que creía Él. Eso es lo que tenemos que creer nosotros. Todo lo que dice el Señor aquí, que cosas maravillosas vamos a hacer, mucho más grandes de las que hizo. ¿Por qué? Porque Él, eso es lo que tengo que creer, Él ha hecho ya esas obras por mí. Conforme voy dando los pasos, creo que va siendo provisto todo lo que se necesita. Así, no estoy hablando solo económicamente, sino sanidad, salud, todo lo que necesita. En 1 Juan capítulo 4, versos 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él, Jesucristo es, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como es Jesucristo, de fe, saturado de fe y gracia. Juan 1, lo dice, verso 17, que está pleno de gracia. Oiga bien, Jesús está pleno de gracia y fe, que es lo que estamos hablando ahora. Yo sé que está de poder, de gloria, unción, de todas estas cosas maravillosas. Pues quiero decirte algo. Dice, así somos. No vamos a ser. No cuando estemos en el cielo, sino que somos nosotros en este mundo. Por tanto, dice la Biblia que si Cristo está saturado, está envuelto, es fe de Dios, dice que así tú eres. No, pastor, ¿te das cuenta que estás creyendo otra cosa que no es? Pero yo con todo esto y lo que se ha fallado y que esto no pego ni una y estoy creyendo, pero no sucede. ¿Te das cuenta dónde está el enfoque de tu fe? ¿En qué estás creyendo? En cosas incorrectas. Y por tanto respondes incorrectamente. Si Dios dice en su palabra que como Él es, así somos nosotros, Él es sano, Él es próspero, Él es ungido, Él es poderoso, Él es glorioso, dice así somos nosotros. Pastor, usted está levantando una
gente diferente. No estoy levantando una gente diferente. Estoy dándole a conocer a una gente elegida, dice 1 Pedro, por Dios, que es totalmente diferente. Yo lo que estoy haciendo a través de mi ministerio, a través de la palabra, es hacerles crecer en conocimiento de quién es Cristo y por tanto, quién eres tú en Cristo. Así como Él es. Yo sé que esto a veces como que cuesta bajarlo espiritualmente. Es que no, ¿cómo me voy a comparar con Dios? No, usted no se va a comparar con Jesucristo. Aquí dice que Cristo vive en ti. Deja fluir su vida en ti. No te compares. Sea Él. Como un pastor, sea Él. Deja que fluya. Está dentro de ti. Es uno contigo. Y como Él es, tú eres. Deja fluir eso. Deja fluir. Deja que por tus poros fluya. Deja que por tus manos. Acuérdese, son manos, si la vemos naturalmente, impondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Pero no son tus manos. Somos un estuche donde andamos a alguien que se llama, como tu nombre se conoce aquí, se llama Arnoldo. Este estuche se llama Arnoldo en el espíritu. Es uno con Cristo. Está cargando, para poderse entender, para poderlo explicar, está cargando a Arnoldo y a Jesucristo, que son uno. Déjalos fluir. Déjalos fluir. Lo que antes, si tu mente te dice, no se puede, esto es un fracaso, no se puede arreglar, nadie lo puede arreglar, deja fluir esa fe. Cristo Jesús. Cristo en su fe nunca ha fallado. ¿Y por qué a veces fallamos? Porque creemos lo que no tenemos que creer. Romanos capítulo 1, verso 11 al 12. Estoy estableciendo qué fe tenemos. Dice capítulo 1 de Romanos, verso 11 y 12. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Una fe común, con los mismos intereses. Leyendo esto me llamó mucho la atención porque dice, porque deseo veros. Cuánto yo deseo sinceramente ver a hermanos que tengo ya año y medio que no los veo. Me escriben, ven los mensajes, diezman, ofrendan, pactan. Me solicitan que los pongamos de acuerdo por orar por algo. Pero tengo año y medio de no verlos. Y la verdad, cuando vi esto y leí esto, porque deseo veros, tengo ese deseo grande de verlos. Sinceramente, tengo ese deseo grande de verlos. Todas las mañanas los tengo en mis oraciones. Todas las mañanas doy gracias a Dios por los milagros que están sucediendo. Todas las mañanas estoy dando gracias por ello. Dice, para comunicaros algún don espiritual. Deseo eso. Deseo comunicar ese don, ese regalo, esa gracia que Dios nos ha dado, a fin de que seáis confirmados, que es lo que estoy haciendo también a través de estos videos. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común, es la misma fe que nos es común a vosotros y a mí. Cuando estaba meditando en esto, para ser mutuamente confortados por la fe, yo sé que lo he dicho varias veces, pero yo agradezco extraordinariamente
agradezco a aquellas personas que diezman, ofrendan y pactan, porque estamos mutuamente confortándonos, ¿sí? Mutuamente. Sí, sí, sí. Sí, porque la obra de Dios aquí en la tierra, la obra de Dios necesita de la economía. Hablar del dinero no es ni pecado ni anticristo. No, 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 no. Cuando enseñe prosperidad vamos a ver esto. Pero, ¿cómo nos confortamos? Bueno, gracias a Dios por estos hermanos que diezman y ofrendan, otras personas nuevas que están ofrendando, gracias a Dios por ellos. ¿Por qué? Porque podemos extender este reino, podemos enseñar esta palabra, podemos llevarlos a que conozcan y desarrollen, crezcan el conocimiento en Cristo Jesús, y que muchas enseñanzas que no van conforme a la palabra de gracia, que no están conforme en línea a lo pacto, reciban esta palabra y les están sucediendo gloriosas y maravillosas cosas en sus vidas. ¿Qué está sucediendo ahí? Que mutuamente nos estamos confortando por la fe que nos es común a cada uno de nosotros. Porque a veces creemos que es solo por dinero, pedir dinero. No, 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 no. No se ha entendido todavía qué es el asunto. No se ha entendido que sí sé bien que todo lo que es diezmar, ofrendar y pactar es alabanza a Dios. Es porque hemos sido bendecidos. Y muchas más cosas vamos a ver de eso. Pero uno de los puntos es que extendemos el reino de Dios. Podemos tener esta predicación, podemos enviar a esta predicación a muchas personas. Y así los estamos mutuamente en fe. Unos están orando, otros están ofrendando, diezmando y pactando, y este servidor está predicando y enseñando. Una fe en común, con el mismo interés. Con el mismo interés. ¿Cuál es el interés? De que muchas personas conozcan a Cristo. Que muchas personas reciban al Señor y sean salvos. Pero también a la iglesia, que creo que una parte grande de mi ministerio es a la iglesia, que la iglesia disfrute de la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre. No es la cantidad de fe que se tenga, es cómo responder correctamente con esa medida de fe que Dios nos ha dado. Porque no hay fe ni grande o pequeña. Usemos la fe correctamente como Cristo la usa. No la usó, la usa. No debemos de... no debemos de clavar un clavo, valga la redundancia, con un martillo plástico. Aunque parezca, no es la herramienta correcta a utilizar. Sí, no usemos la fe en cosas que parecen que las hemos oído tradicionalmente. ¿Qué? Porque me lo enseñaron así. Mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, la iglesia y todo, siempre se ha hecho de esa manera. No es que la vamos a seguir usando, porque podemos estar aprendiendo o haber aprendido algo que no estaba plenamente correcto. Por eso estamos estudiando ahora acerca del nuevo pacto, estar bajo la gracia. Usar la fe, responder en fe correctamente, una herramienta correcta para utilizar. A ver, si hay una necesidad económica, yo no voy a usar la fe en la palabra de sanidad. No, tengo que usar la fe, la medicina específica para ese asunto. Prosperidad. Más adelante aclararé todo eso. Igual sucede con la fe. No es tener más fe. No es crecer en fe.
No desarrollar la fe, sino saber utilizar en los momentos necesarios la fe. Utilizar en el momento necesario la fe. Responder correctamente en fe. Establecimos, tengo la fe de Dios. Por tanto, soy justificado por la fe en Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Soy justificado por la fe de Jesucristo y porque creo en Jesucristo. Yo confío en Dios. Que yo me haya explicado correctamente y enseñado. Porque a veces cuando estoy predicando me llegan tantos pensamientos y me llegan tantos versículos, pero el tiempo no nos alcanza, ya se nos fue el tiempo. Pero establezca hoy en tu vida esto. 1. Tu fe no crece. Es la fe de Dios. Hay una medida de fe, lo veremos el próximo domingo con la ayuda de Dios. 2. Que lo que crecemos, desarrollamos, es el conocimiento de Cristo Jesús y su obra terminada, lo que es la fe. 3. Que vamos a creer lo que Cristo cree del Padre Celestial. Por tanto, su fe hará que sucedan las cosas. Porque es su fe, no mi fe. No es tu fe, sino la fe que nuestro Dios nos ha dado. Léase Efesios 2, 8 y 9 y medita en eso. Es un regalo que Dios te ha dado, la fe y la gracia. Eres salvo por medio de esa fe. Amados hermanos, se me fue el tiempo, como dije. Quisiera entrar en más, Dios, hay tanto que hablar, pero sé bien que con esta palabra va a fluir, vamos a permitir y vamos a fluir juntamente con Cristo. Lo voy a poner de esta manera. Vamos a fluir en la fe del Padre, de Cristo, y vamos a ver manifestaciones gloriosas. Si hay que caminar sobre las aguas, se va a caminar sobre las aguas. Si es de multiplicación, de provisión, se va a multiplicar la provisión. Si es sanidad, va a haber sanidades extraordinarias esta semana. Si es cancelación de deudas, va a suceder en esta semana. Recuérdese que Jesús le dijo a Pedro, ve, saca un pez, ábrele la boca y saca la moneda. Paga los impuestos. Primero paga mis impuestos y segundo paga tus impuestos. Vamos a ver por la fe. Y cuando suceda, usted no puede decir qué gran fe tengo. No, fue la fe de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo que hicimos fue fluir, confiar, agarrarnos, asirnos de esa fe del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, paz, gloria y esta semana una expectativa poderosa de milagros extraordinarios, sobrenaturales. Bendecidos mis amados hermanos, nos vemos el próximo domingo.